Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Santo, gracias te damos por este fin de semana donde hemos estado escuchando de tu palabra, congregados, escuchando el amor que tú mismo has dado para nosotros. Reconocemos, Señor, que te hemos ofendido en pensamientos, palabras y obras, pero gracias mil por darnos la verdadera paz en Cristo Jesús. Gracias por el Espíritu Santo que fortalece nuestra fe, nuestras vidas, y te pedimos que cada día sigamos creciendo juntos en la fe. Que tu palabra siga viva y eficaz en nuestras vidas y corazones. Oramos por aquellos que hoy no han podido conectarse, entrar a la clase, para que puedan seguir creciendo también en la fe. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces estamos viendo estos problemas de los corintios. La clase pasada hablamos acerca de la amonestación fraternal, la disciplina eclesiástica, algo que es muy importante para nosotros y sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con, con el cuidado de los hermanos. Y ya sabemos el problema que tenían los corintios. Vimos la clase pasada el problema que tenían en cuanto a la vida sexual. Y hoy vamos a hablar de otro tema en la consejería que tiene que ver con problemas que pueden tener entre hermanos y a veces esos problemas van a los jueces civiles. A veces esos problemas llegan a demandas. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero en mi ministerio y sobre todo cuando estamos ejerciendo la consejería, pues a mí me han llegado demandas porque las personas creen que los estamos persiguiendo, los estamos acosando o una vez con alguien que quería quedarse con uno de los templos de nosotros, esa persona lo que hizo fue llevarnos a los jueces, pero la intención de él era, era robar, porque esa persona tenía toda la autoridad en el sistema de gobierno que tenemos, era el representante legal y cuando se quiso llamar a él para algunas cuentas, pues la actitud que él tuvo fue la de demandarnos y eso pues nos tocó enfrentar esa situación en un momento difícil de la iglesia. Entonces, eso puede pasar, tal vez a ustedes les ha pasado y eso es lo que pasa, ¿cierto? Y cuando nosotros sabemos que si vamos a hablar de los jueces y como consejeros, pues sabemos que tenemos derechos como ciudadanos de nuestro país, sabemos que existen los jueces para impartir justicia en las cosas que son muy difíciles y sabemos pues que en oportunidades hay que buscar la ayuda de, de los superiores, y eso tiene que ver con el cuarto mandamiento. Porque recuerden, Romanos capítulo 13 los versículos del 1 al 4 pues esos nos hablan acerca de, del tema de que Dios puso la autoridad para mantener el orden y aprendemos de que los jueces no están para castigar al que hace lo malo, sino que lo tiene para cuidar a los ciudadanos. Pero como cristianos sabemos que tenemos esa libertad cristiana, pero una cosa es que en medio de los problemas que podemos tener, que podemos vivir, pues pensemos cuando se llega a un límite, ¿cierto? Y hay un problema en la congregación, en el grupo sembrador, y cómo vamos a poder arreglar ese problema ante un juez sabiendo que son cosas espirituales. Eso va a traer un problema muy serio. ¿Y cuál es el problema que va a traer? Pues va a desacreditar la congregación. Entonces, si usted va a un juez, tiene todo el derecho de hacerlo. Pues piense en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo. Allá usted va a escuchar de que los jueces se van a burlar de lo que creemos y hay que tener mucho cuidado con eso. Y eso va creciendo, ¿cierto? Va creciendo en cuanto a eso. Entonces,
Cuando nosotros ya acudimos a los jueces, necesitamos hacernos esas preguntas. Si estamos confiando en la palabra de Dios, qué tan efectivo es el mensaje de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y como les acabo de decir, hace parte de nuestra libertad cristiana. Vamos a hablar un poquito más acerca de esta libertad cristiana. Nosotros en nuestra libertad cristiana podemos ir a los jueces, pero la pregunta que les estoy haciendo, ¿cuál es el propósito de tener las escrituras en nuestras vidas? ¿Cuál es el propósito que el líder de la congregación estudie las escrituras para que poco a poco el Espíritu Santo vaya actuando en nosotros y nos dé cierta madurez? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. En cuanto, si empieza un problema en la grupo sembrador, en la iglesia, es un problema espiritual y eso ya va creciendo y va a ir a los jueces, pues usted y yo como consejeros hay que tratar de parar eso. Por eso acuérdense en el consejo que nos da San Pablo. ¿Qué nos dice San Pablo? Pues sufran el agravio, ¿cierto? Sufran el agravio. Por eso el consejo que siempre damos es no prestemos dinero a hermanos de la fe. Pues si un hermano necesita ayuda, pues si podemos dársela, mejor le regalamos el dinero, porque si el hermano no puede pagar el dinero, se va de la iglesia, se va al grupo sembrador o empiezan pues los malos comentarios. También en cuanto a los negocios, a veces podemos ver dentro del grupo sembrador una oportunidad para hacer negocios, para vender cosas. Lo mejor es mantener esa, esa diferencia, ¿cierto? La iglesia es para lo espiritual. ¿Podemos ayudar a los hermanos? Sí, en algunos momentos, sí. Que nos damos cuenta que un hermano tiene un negocio, yo por voluntad propia voy a comprarle al hermano, eso está bien, pero yo quiero que me entiendan este punto, que no usemos la iglesia como una plataforma de negocios, como una plataforma porque allá hay gente, entonces voy a poder vender. Y ustedes saben en el mundo pecaminoso que estamos. Entonces nos sale un negocio de las famosas pirámides y yo meto a los hermanos en esas pirámides para que metan dinero, para que compren esto y todo. Y a la final eso a veces puede salir mal. Y como estamos hablando de cosas de dinero, pues eso puede ir a los jueces. Pues por eso es mejor sufrir el agravio. No estoy diciendo que prohibamos vender cosas dentro de la congregación, porque ustedes saben que hay hermanos, hay hermanas que tienen sus negocios y alguien le dice y todo eso. El punto es que si yo hago un negocio con alguien de la congregación y el negocio sale mal, el consejo que siempre vamos a dar, sufra el agravio, sufra el agravio. Es algo que hay que considerar. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? No he sido claro en este punto. Buenas noches, Javi, ¿cómo estás? Buenas noches, pastor. Bien, gracias a Dios. Bueno, escuché sobre los negocios a veces entre hermanos, entre la congregación, ¿verdad? Creo que por lo que vemos a veces, pues una de las experiencias mejores es no hacer negocio en la congregación, ¿verdad? O sea, no quiere decir que no que esté prohibido, ¿verdad? Pero a veces es mejor no hacer Sí, negocio. sí, Eh, lo digo en mi caso, que soy comerciante. O sea, todo mi tiempo he sido vendedor, he trabajado para las ventas y también mis familiares, familia personal, hermanos, cuñados, primos, tíos, me dicen que por qué yo no les ofrezco, les vendo, porque yo les digo, pues es que yo vendo para una mueblería y la mueblería da crédito y el crédito pues es sumamente excesivo para el precio del costo, porque pues los créditos son pagos y pues mejor prefiero mantener a mi familia bien y que ellos lo compren en otros lados a tener esa relación de, de comerciante con mi familia realmente. Entonces lo veo igual en la iglesia, preferible no hacer negocios con alguien de la congregación o de la iglesia, porque pues el dinero es por medio, a veces pues choca uno.
con eso, ¿verdad? Sí, porque hay que ser muy realistas. Los negocios, o para que yo tenga un negocio, es para hacer dinero. Hay otro propósito, es para eso, porque con ese negocio yo como, yo pago empleados, yo vivo, o sea, eso es. Y a veces se confunde eso en la hermandad y tengan cuidado con eso. Yo conozco tristemente pastores que han perdido su ministerio por hacer negocios con hermanos de la fe. He visto personas que son muy cercanas al ministerio y se ha perdido esa oportunidad a causa de cualquier negocio por no querer sufrir el agravio. Entonces, es que yo invertí, es que ese dinero es mío y no importa si la otra persona no vuelve a congregarse y de ahí para atrás piensen todo eso. Rafa, Pienso que Mateo 22-21 es claro cuando dice que dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y considero que es mejor no hacer ninguna clase de negocios en la congregación. Y es como más saludable y más sano, pues ayudar de corazón a los hermanos porque eso puede traer malos entendidos, contiendas y eso se puede prestar para malos entendidos. Yo pienso que es mejor no hacerlo, como decía el hermano Avi. Ahora, acudir a las instancias judiciales, bueno, pienso que se puede dar casos que ya sean extremos y tal vez uno, como luterano confesional, que tiene bien claro los preceptos bíblicos, tal vez uno no lo hace, pero como la experiencia que está narrando usted, pastor, que le sucedió porque fueron otras personas que quisieron eh, solucionar eso a través de las instancias jurídicas, pero hay que tener mucho cuidado. sí, y fue tanto que fue un proceso de 5 años, fue de la noche a la mañana, fue un proceso muy largo, que primero se estaba buscando la manera de usar bien las llaves, de que se arrepintieran de su pecado, ¿cierto? Entonces, esto tardó muchos años hasta que ya llegó la excomunión, porque esa excomunión no fue de la noche a la mañana, un proceso, y ya después de la excomunión, pues ya se tomó otra vez consejo, y ahí fue donde ya se pudo reclamar el templo. Pero por eso, cuando ustedes estén trabajando en los grupos sembradores, en todo eso, hay que saber bien quién hay que darles ciertos privilegios de servir, porque a veces se nos puede subir esto a la cabeza y lo que hacemos es un daño. Entonces, sepamos eso. Aquí es una combinación de la libertad cristiana con lo que dice Dios en sus mandamientos. Entonces, lo más sabio es eso. Es mejor regalar, ayudar, y si somos consejeros, sembradores, pues en eso mejor no nos metamos. Esta sexta pregunta que dice este pensamiento, si un pastor afirma que en su congregación no hay problemas, eh, también eso viene de la experiencia. Y usted puede escuchar eso, de que no, en mi grupo de sembrador no hay problemas, no hay dificultades. Y si ustedes encuentran este pensamiento como consejeros, lo primero que hay que atender es que está pasando algo con la doctrina. ¿Por qué? Porque no está diferenciando la ley y el evangelio. Y cuando nosotros tenemos claro la ley y el evangelio, aprendemos que los que estamos en el grupo sembrador, los que vamos a la iglesia, somos pecadores. Tenemos problemas en casa con la esposa, con el esposo, con los hijos, podemos tener problemas hermanos en la fe. Entonces, cuando una persona le diga que en su congregación no hay problemas, ya usted como consejero, él tiene problemas con la doctrina. También el diablo posiblemente es quien esté dirigiendo esa congregación. O sea, eso puede ser fuerte lo que les estoy diciendo. Es una manera de ver la ausencia del Espíritu Santo en esa congregación. Piense lo que estaba pasando en los Corintios, porque Pablo les dijo que estaban envanecidos. Pues, estar envanecidos, eso viene del diablo. A ellos no les importó ese pecado, a ellos no les importó el alma,
de ese joven, ni siquiera de esa mujer que tenía, que era la madrastra, ¿cierto? Entonces, no tengamos miedo en ver. Bueno, los corintios estaban muy dirigidos por el diablo, muy movidos por el diablo. Por eso, acuérdense que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Si usted escucha de que en mi iglesia no hay problemas, en mi congregación no hay problemas, en mi grupo sembrador no hay problemas, lo más posible es que el diablo está mostrando que tiene poder allí, que a todos los tiene endulzados. Sencillamente piense en los que tienen las adicciones de los juegos de azar. Si usted habla con una persona de esas, él no le va a ver un problema, o que consumen drogas psicoactivas. Usted va a hablar con esa persona, él va a decir, yo no tengo ningún problema. ¿Pero por qué? Sencillamente porque el diablo el control de su vida. Por eso, cuando usted está hablando con una persona, así como consejero, se usa la ley para que la persona pueda confesar su pecado, pueda confesar el problema que tiene. Igualmente, cuando se afirma de que en una congregación no hay problemas, tocamos el tema del legalismo que producen los fariseos. Y eso es lo que en muchas iglesias se escucha la santidad o se ve ese mensaje de santidad, entonces meten la basura debajo de la alfombra, no quieren hablar de los problemas. ¿Y eso por qué? Pues yo escucho que mi pastor dice que su matrimonio es perfecto, sus hijos son perfectos, entonces yo no voy a hablar nada de mis problemas porque yo voy a tener un pecado y es así como muchos dicen. Entonces aquí vemos que ese es el efecto del legalismo. También recordemos que el grupo sembrador, las iglesias, no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. Delante de Dios somos santos por la obra que Cristo hizo por nosotros. Y es por eso que tenemos esta paz. Pero en la iglesia visible, habemos pecadores, que nos enojamos, que tenemos malos pensamientos, que ofendemos a nuestro hermano en la fe con palabras, ¿cierto? Pues hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia? Y volviendo a hablar de esto, uno nota eso y ustedes tienen que estar con los ojos abiertos, como en uno de los cursos que aprendieron en Academia Cristo. Cuando llega alguien nuevo a la iglesia, con los ojos abiertos, que no sea, bueno, vamos a atenderlo bien, vamos a predicarle con amor, pero que no sea un lobo vestido de oveja. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿cierto? En cuanto a eso. También, cuando un pastor piensa así o estamos pensando así, el centro de la iglesia no es Cristo, sino el hombre. Entonces, si dicen que no hay problemas dentro de su grupo sembrador o su iglesia, es sencillamente porque le están dando toda la gloria al hombre y el hombre, y ellos han puesto unos estándares, supuestamente es pecado y que no es pecado. Y también muestra un problema muy serio, de que el pastor no está conociendo las escrituras o el sembrador no conoce las escrituras. Se dice que en su grupo sembrador o en su iglesia no hay. Entonces, si podemos ver esto y les toca enfrentar esto como consejeros, es una falta de entendimiento de lo que dicen las escrituras. Piensen dentro de los apóstoles, de que los apóstoles, ellos eran la iglesia que Jesús empezó. Y con el mismo Jesús, el mismo Dios en medio de ellos lo veían. Y recuerden las veces que hubieron rencillas entre ellos. Día que la mamá de Juan y su hermano Jacob y les dijo, deja que mi hijo se ponga a la derecha, el otro a la izquierda. Los apóstoles se enojaron y varias veces pelearon quién iba a ser el primero y Jesús tuvo que enseñarles. Entonces, cuando un pastor, un consejero dice que, que no hay problemas en su grupo sembrador en su iglesia, no conoce la Biblia. No sabe para qué están los personajes bíblicos, que están llenos de, muestran los pecados que nosotros también. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Con el pregunta número 6. Muy bien.
Un problema que hay en los Corintios y que hay dentro de las congregaciones y cuando estamos trabajando la consejería es no diferenciar el tema de la libertad cristiana y con el pecado. Entonces, hoy en día, pues vamos a hablar de casos que pasan. Ahorita todo el tema nuevo con los tatuajes, como en la libertad cristiana, pues la Biblia no prohíbe, no manda a hacer tatuajes. En el Antiguo Testamento se había una prohibición porque se rajaban la piel, se rajaban para los muertos, lo hacían los paganos. Dios en la ley ceremonial prohibió eso, pero en el Nuevo Testamento no hay ninguna prohibición en cuanto a eso. O aprendimos en cuanto a la libertad cristiana de tomar licor o bailar o cosas así. Pero a veces las personas no entienden eso. Tal vez están pensando que nosotros estamos a favor de esas cosas. No, hay cosas que en los tatuajes podemos conversar y todo eso, pero si la Biblia no lo está prohibiendo, nosotros desde la doctrina no lo podemos prohibir. Y tampoco, pues, vamos a mostrarnos como que estamos justificando eh, que estamos haciendo. Estábamos conversando con unos jóvenes acá porque entró la moda de los vampeadores, ¿cierto? Y bueno, yo no soy muy experto, yo no uso vampeador, yo no fumo, pero yo no soy muy experto, pero empezamos a conversar con ellos y lo primero que ellos dijeron es que todo eso era comercio, que porque fumaban el vampeador, que era mejor que el cigarrillo, y empiezan pues a armar o a justificar todo. Pero hay un momento de que eso es pecado, porque todo eso hace daño a la salud. Inclusive eso siempre dice, el exceso de ese producto es nocivo para la salud, es un pecado contra el quinto mandamiento. Entonces, ¿en la libertad cristiana se puede usar vampiador? Sí, pero cuidado con su salud, porque Dios quiere que cuidemos nuestro cuerpo. Eso es parte de la mayoría de nuestras vidas. Entonces, ustedes se van a enfrentar a esas cosas. Otras cosas que se van a enfrentar a la marihuana medicinal. Pero yo no estoy hablando del un cuento, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en Colombia, no sé, en Bolivia, no sé, en México, no sé, en Guatemala, pero acá en Colombia hay unos ungüentos que son hechos de coca, ¿cierto? A base de la coca y eso ayuda mucho para los dolores. Y inclusive a veces las personas que sufren artritis, eso les sirve para mermar los dolores, pero vamos a enfrentarnos y por ejemplo en Colombia ya va camino a la legalización porque ya están vendiendo eso, ya están haciendo negocios con esto, la marihuana medicinal. Entonces, ¿cuál es la clave ahí como consejeros? Pues recuerden que la Biblia dice, no embriaguéis con vino, eso lo vemos en Efesios, donde hay disolución. La palabra clave es la disolución. Entonces, si usted está tomando o consumiendo algo que te da disolución, que no te pone normal tu cerebro, pues ahí estamos pecando. Esa es la clave en cuanto a eso. Y hay que investigar bien ese tema. También, hablando del tema de la libertad cristiana y el pecado, el tema de la planificación familiar, ¿cierto? Hay que saber bien por qué las personas no quieren tener hijos, hablar bien antes, demostrar si es un pecado o no lo es, o si están usando métodos anticonceptivos o abortos. También eso, ¿cierto? No somos médicos, pero cuando estamos dando consejería, piensen en todo lo que se está hablando, porque usted sabe que hay motivos bíblicos del por qué puede existir la planificación familiar. Un ejemplo lo vemos con Pedro. Traten a las esposas como vaso frágil. Entonces, si usted sabe que su esposa tiene un hijo, dos hijos y no tiene paciencia para tener más, y yo quiero tener 6 hijos, 7 años, y ella me tiene que dar esos hijos, y su esposa mentalmente no está bien, no está bien emocionalmente, pues no la estamos tratando como vaso frágil. Entonces, son temas que hay que conocer bien y poder conversar bastante en todo eso. Entonces aquí, viendo a la Biblia, pues ya sabemos la libertad cristiana, por la fe en Cristo tenemos libertad de la
condenación que merecemos por quebrantar los mandamientos. Y sabemos las consecuencias en Génesis 3, versos del 10 al 13. Tenemos libertad para servir a Dios sin temer que nuestra vida santificada esté contaminada por el pecado y se gane la ira de Dios. Romanos 8, versículos 1 y 2. La ley no nos impulsa a llevar vidas santificadas, es el amor que nos mueve a vivir vidas santificadas, como lo leemos en Romanos 8:15. Entonces, somos libres de la ley mosaica como tal, porque acuérdese de hacer la diferencia entre la ley ceremonial, ley moral y la ley civil. Somos libres de las reglas de las cuales pueden tratar de ocupar nuestra conciencia. ¿Y cuál es el ejemplo que vemos? Acuérdense de 1 Corintios 6:12. Todo lo puedo hacer, mas no todo me conviene. Todo lo puedo hacer, mas no me dejaré dominar de esto. Y ahí es donde Pablo empieza a hablar lo que estaba pasando con las comidas. Entonces, es increíble, los corintios estaban viendo bien la relación sexual fuera del matrimonio que tenía este joven, estaban viendo bien esos problemas legales que tenían sin usar el oficio de las llaves, sin tener la Biblia abierta. Ellos no le veían problema a lo que sí es pecado y estaban criticando a las personas que compraban la carne en las carnicerías. ¿Cuál era el problema allá? Que estaba el culto al emperador, entonces ellos también sacrificaban animales y dentro de ese sacrificio a los animales, pues sobraba carne. Entonces para los corintios eso era un pecado, el que compraran esas carnes en la carnicería, cosa de que ya no se estaba hablando de la ley ceremonial, porque Cristo ya la había cumplido. Entonces, usted y yo necesitamos hacer bien esa diferencia, porque realmente, ¿qué es el pecado? Es rebelión, es culpa, es errar al blanco. Es decir, necesitamos estar conectados con los 10 mandamientos. Entonces, usted y yo como consejeros, cuando estamos escuchando una problemática, una situación, clases pasadas les he animado diciéndoles, aprendamos bien los mandamientos. Usted va a estar pensando cuál mandamiento usar aquí. O si dentro del mandamiento no está claro el punto, pues vamos a ver dentro del tema la libertad cristiana que está pasando. Y mire cómo 1 Corintios 5 y 6 nos enseña eso, cómo se abusa de la libertad cristiana. Entonces, cuando yo estoy enseñando el tema, por ejemplo, del cigarrillo, lo primero que siempre digo, yo no fumo, porque ha pasado que muchas personas creen que como uno está diciendo que la Biblia no prohíbe fumar, no prohíbe tomar, no prohíbe, entonces creen que uno fuma o que uno se mantiene tomando con frecuencia licor. No, el punto es de que la Biblia no prohíbe eso, lo que prohíbe la Biblia es el abuso de eso, ¿cierto? Y es donde hay que hablar bien acerca de esto. Ahí vemos los ejemplos, ¿cierto? Que nos enseña. Porque hay que mantener esa diferencia. Primero, porque no queremos escandalizar. Y muchas veces, mire lo que pasó con los corintios, estaban a favor de cosas que sí eran pecado y escandalizaron a todo el mundo, hasta el informe que le llegó a Pablo. Por eso es importante que usted y yo como consejeros nos esforcemos por enseñar la palabra de Dios en su verdad y pureza. Nos esforcemos para vivir de manera que se honre el Evangelio, es decir, motivados por el Evangelio y ejercemos nuestra libertad cristiana. Esto es una clave importante, con amor y consideración por la conciencia de los otros. No queremos que por nuestras palabras y actos otros tropiecen en la fe o la pierdan. Les pongo este ejemplo con el licor. Usted conoce a una persona y usted se da cuenta que esa persona tiende a tomar alcohol o al ser alcohólico. Lo peor que usted puede hacer como consejero, usted sabiendo que esa persona tiene debilidad con el alcohol, es usted sentarse a tomar una cerveza con esa persona. Es lo peor. ¿Por qué? Porque eso lo vas a llevar a que peque. Porque usted sabe que el problema del alcohólico es el primer trago que va a tomar. Entonces, hay que tener cuidado con eso. O si estamos hablando de los tatuajes, si yo tengo tatuajes por todos lados, pero yo defiendo eso sencillamente porque tengo tatuajes, también tengamos cuidado. Es el amor y Pablo enseña eso. Y eso es una buena práctica
para no ofender al otro. También caen en el área de la libertad cristiana estos dos puntos. Esto es una pregunta. El sexo prematrimonial o extramarital, y esto es lo que estaba pasando en los Corintios con esta vida sexual. Entonces, por eso Pablo citó eso. Por eso Pablo en el capítulo 6 habla, somos templo del Espíritu Santo. Por eso Pablo en el capítulo 6 enseña quiénes somos nosotros verdaderamente, porque ellos estaban contaminando con el pecado. Y por eso Pablo habla de la Pascua, habla de lo que hablamos de la clase pasada, de lo que hace la levadura, en el sentido de que es el pecado. Entonces, en cuanto a hablar de la vida sexual, no es algo de la libertad cristiana, es algo que está muy claro en el sexto mandamiento. Y ustedes como consejeros, cuando hablamos de la vida sexual, hay que hablar con decencia, pero sin tapujos. Que la Biblia habla acerca de tener sexo anal, pues la Biblia no habla de eso, pero si tenemos un juicio cristiano y unimos otros pasajes como trate a la mujer como un vaso frágil, pues sabemos cómo Dios nos creó, que Él permite que la vida sexual esté por la vagina y por el pene, no por el ano. El ano tiene un propósito diferente en el cuerpo. Eso lo enseña el, el, el juicio cristiano. La Biblia también nos habla del dominio propio, porque los que practican eso es porque no tienen dominio propio. Si usted llega a un momento de esos en consejería, pues usted tiene que hablar muy seriamente con esa persona cómo está amando a su pareja. Y lo mismo pasa con el tema, o sea, dentro del matrimonio, en cuanto a la vida sexual, y en la próxima clase vamos a hablar más de eso, pues la Biblia no prohíbe, siempre y cuando esté dentro del matrimonio, pero hay versículos bíblicos que sí nos dan claves. Trata a la esposa como un vaso frágil. Entonces ustedes se van a enfrentar con problemas de que un esposo quiere con la esposa todos los días, la esposa se enferma, la esposa es muy delicada, la esposa por razones de su fisionomía corporal le duele los ovarios o le duele el útero, le duele la vagina, todo eso. Pues hay que considerar eso, hay que explicar eso con amor, ¿cierto? Ustedes tienen que estar preparados para aconsejar todo eso. Y lo mismo pasa con el sexo oral. La Biblia no habla de eso, pero bueno, de mutuo consentimiento lo puede tener la pareja, pero también igualmente hay que tener cuidado, ¿cierto? Inclusive yo una vez vi que una mujer se echaba semen en la cara y es que porque eso es muy saludable. Por Dios, el juicio cristiano que nos dice, pues el semen tiene un propósito. Entonces nosotros no podemos hacernos santurrones de no querer hablar de esos temas, pero si los vamos a hablar, hay que hablarlos con franqueza, con buena investigación, con seguridad, sin caer en el abuso de la libertad cristiana. Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque podemos decir, es que la Biblia no habla del sexo anal, pueden tenerlo. Y la esposa tratando de que usted le ayude, no, es que yo estoy enferma, ya, ya mi intestino grueso no funciona, porque eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Yo ya no soy capaz de sostener las ganas de hacer popó porque yo ya estoy enferma. Entonces, hay que tratar a la esposa con un vaso frágil o al contrario, porque eso también puede pasar al contrario. La esposa puede estar pidiendo otras cosas y es bueno hablar eso como pareja, ¿qué está pasando? Porque para eso Dios nos creó como nos creó, hablando de nuestro cuerpo. Tenemos 5 dedos en cada mano, tiene un propósito de eso. Los pies, tenemos dedos en cada pie, tiene un propósito los dedos y todos sabemos esto. Y lo mismo pasa con nuestros órganos genitales, lo mismo pasa con nuestro cerebro, nuestro cabello, nos protege del sol, las pestañas, todo eso. Entonces hay que tener cuidado con eso. Otros ejemplos
bueno, tiene que ver aquí, si coméis, si bebéis, hacéis esto, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, el interés de nosotros como cristianos en el uso de la libertad cristiana es dar gloria a Dios, pero no vamos a dar gloria a Dios con el pecado. No vamos a dar gloria a Dios insistiendo al débil que lo haga. Entonces, vuelvo al tema de la cerveza. Yo sé que esa persona tiene problemas de alcoholismo, está saliendo del alcoholismo o por muchos años no ha tomado alcohol porque es absténico, dejó el alcohol. Por Dios, no caigamos en eso de, venga, yo le invito una cerveza que no estamos pecando, no, estamos alimentando tal vez su carne. Entonces, eso no es para la gloria de Dios. Por eso es lo importante de conocer bien a nuestros hermanos del grupo Sembrador. Por ejemplo, nosotros aquí hemos aprendido y a veces puede verse como si fuera acepción de personas, pero no es así. Cuando nosotros hacemos ciertas actividades dentro de la congregación, sabemos a quién invitar. ¿Por qué no invitamos a otros? Porque no, no se controlan a sí mismos. No son capaces de tomar el licor moderadamente, no son capaces de hablar moderadamente. Entonces, por amor a él y también por amor a lo que estamos haciendo, mejor no los invitamos. Y también testimonio de la iglesia. Entonces, todo esto hace parte de la consejería. Bueno, nos encontramos con el mundo que siempre insiste en los derechos, pero los cristianos vamos a renunciar a sus derechos por la conciencia del otro. Y la mejor senda es el amor, que también le da gloria al nombre de Dios. Entonces, hay muchos temas que podemos hablar de la libertad cristiana, pero la clave es 1 Corintios 6:2. Todo lo puedo hacer, mas no todo me conviene. Entonces, cuando dice no todo me conviene, tengo que checar los 10 mandamientos. Todo lo puedo hacer, mas no me dejaré dominar de esto. O sea, eso me va a llevar a una adición, a practicar algo que está en contra de Dios. Por eso, no podemos jugar con el tema de la diáfora. Entonces, tenemos libertad cristiana. En el uso de nuestra libertad cristiana hay principios que nos guían en la diáspora y ya sabemos que eso lo usamos en la adoración. Ustedes ya han estudiado acerca de eso. Si yo me pongo una estola o una corbata o una bata o cuáles cantos vamos a tener o cómo va a ser el, el culto. O sea, todo eso hay mucha libertad cristiana, lo que llamamos la diáspora, pero cuidado, no empezar a mezclar eh, dos comidas diferentes, que no saben igual, porque en verdad son los mandamientos y la libertad. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, mis hermanos, con ese punto? Y son temas muy amplios, pero ustedes se van a enfrentar a todo eso dentro del grupo sembrador o las iglesias. Y otros temas que, o sea, aquí hablamos hoy de la parte sexual, pero hablamos un poco de la marihuana medicinal, pero hay un poco de cosas que nos estamos enfrentando todos los días. ¿Preguntas, comentarios? ¿Quieren ver algo si es de la libertad cristiana o no? Para que lo analicemos juntos. Ah, aquí Rafael de la eutanasia. Sí, tiene que ver con la eutanasia, ¿cierto? Y es un pecado contra el... Ese es un buen claro, ¿cierto? Entonces, la eutanasia no es libertad cristiana, es un pecado contra el quinto mandamiento. Y, por ejemplo, en Colombia, hace como 2 semanas, un joven hincha de un equipo decidió eh, hacer esto, pero realmente el tema es que yo creo que quería estar mejor en este mundo enfermo que no estar donde está, ¿cierto? Pero no sabemos qué pasó también con él en su último minuto. Pero la gente que dice, él tiene su derecho, yo prefiero mejor a verlo que esté llorando, que esté sufriendo y todas estas cosas que podemos. Muy bien, de nuevo, ¿tienen alguna pregunta, algún tema que quieran ver, que tengan dudas de la libertad cristiana? Si no quieren hacerlo acá, pues en privado también me pueden preguntar, porque yo sé que a veces pueden haber cosas que nos da un poco de pena o temor, pero son importantes poder hablar. Bien. Ahora, esta pregunta 8, abandonando ya la pregunta 7, bueno, explicar cómo los dones espirituales pueden llevarnos a eximir la ley moral, los 10 mandamientos.
¿Por qué esta pregunta? Porque, ay, es que este hermano canta tan bonito, esta hermana canta tan bonito, este hermano predica muy bien, es que esta hermana hace muy buen trabajo con los niños, ay, es que esta familia apoya económicamente mucho la iglesia. Y ahí es donde fallamos como consejeros, como fieles predicadores a la palabra de Dios. Entonces, lo primero, si a ustedes les pasa eso, es recordar el propósito de los dones. Entonces, el Espíritu Santo distribuye los dones para el bien de toda la iglesia. Yo tengo el don para trabajar con adultos y otro hermano, Pastor Tony, que trabaja conmigo en Medellín. Él es excelente trabajando con los niños y jóvenes. Yo no, porque yo no tengo ese carácter o ese carisma de, de estar eh, como muchas veces explosivo o muy alegre. Todo eso no es que me mantenga amargado, sino que mi personalidad es un poco diferente. Entonces, yo no sé muchas veces cómo expresarme con los niños o cosas así. Hay gente que tiene muchos dones. Entonces, los dones espirituales deben usarse para el bien de toda la iglesia. Entonces, yo, ¿por qué, si yo no tengo un don, por qué me voy a meter en cosas que no sé? Entonces, muchas veces olvidamos eso. Entonces, si usted tiene un problema y esa persona es el que te ayuda en la liturgia y él cometió un pecado y él lo hace muy bien y todo eso. Ah, no, no, no. Yo no le voy a decir nada a él porque entonces, ¿quién va a hacer la liturgia? Ahí es donde está el problema. Entonces, como consejeros, necesitamos tener claridad en esto. Y usted y yo, por muy buenos dones que tengamos para servir, pues necesitamos usar la ley moral, los mandamientos en nuestras vidas y recuerden cómo usamos la ley, como espejo, como freno. Entonces, es ahí donde nosotros no podemos confundirnos en no mostrar la ley a aquellos que han pecado, porque según nosotros tienen mejores dones que todos. No hagan eso. En la historia que les conté de que por casi que perdemos el templo a causa de, de esta persona que tenía tanta autoridad, se confió tanto en esta persona porque todo fue de confianza. Hubo una persona que empezó a defenderlo diciendo, cuidado, él es el que más ofrenda da en la iglesia. Y si él se va, no vamos a poder pagar esto. O sea, mire la coerción que estaba haciendo ahí. Entonces no podíamos hacer aparentemente la amonestación fraternal porque era aparentemente muy donadora a la iglesia, cosa que después salió siendo eso hasta mentira. Entonces, por eso hay que conocer bien los hermanos del grupo Sembrador y ojalá nuestra relación con ellos no sea de domingos, ¿no? En semana, conversar con ellos, y ir haciendo una amistad porque somos amigos eternos. Poco vamos a meternos en las intimidades de su sábana, ¿cierto? Pero sí saber, hombre, yo conozco a esta persona, me parece bien esto, aquello, todo eso, al igual que nosotros, ellos también nos tienen que conocer a nosotros. Este loco, ¿quién es que está enseñándome la Biblia? Que está enseñando la palabra de Dios. ¿Quién es este? Que usted mantiene una vida para en secreto, eso no es sano, porque usted y yo somos servidores públicos. Entonces nuestra vida no puede estar escondida. Y pecamos contra el tercer mandamiento cuando creemos que los que tienen dones importantes dentro de la iglesia no pecan y no podemos exhortarles. Pues hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Tienen alguna pregunta por este tema de los dones? Creo que es un tema un poco más Sueño. manejable que la libertad cristiana. Rafa, ¿qué vas a hablar? Muy bien. Bueno, eso, ¿qué opinan de esta frase de Martín Lutero? Una congregación cristiana debe ser consultada si uno de sus miembros ha de ser excomulgado. Y esto es muy clave en la práctica de la amonestación fraternal, porque nosotros no somos pequeños papas.
Ni usted como sembrador o sembradora, ni como pastor, no somos pequeños papas. Yo conocí un caso de, de un pastor que llegó cierto domingo, y es de la historia real, no es de nuestro compañerismo, pero se dio cuenta que uno de los jóvenes pues, metió un pecado, no sé si fue con la novia, yo no puedo hablar más de lo que no sé, pero lo que sí sé es que el joven de confianza fue a su pastor, le comentó. El pastor al domingo siguiente le entregó una carta a ese joven, y en esa carta lo que estaba diciendo el pastor es que era excomulgado. Joven, así, y le dijo a la mamá, estoy excomulgado y yo hablé con él para que me ayude y me excomulga. Y eso costó de que una familia entera se fuera de esa congregación, como 6 personas, y para acabar de ajustar una congregación pequeña. Otra vez, no es de nuestro compañerismo. Pero yo me di cuenta de esa historia porque esa familia vino a esta congregación a base de eso. Entonces, es algo muy importante entender lo que Pablo está haciendo en este capítulo 5 y 6. Entonces, Pablo fue un apóstol, sin embargo, o sea, Pablo tenía autoridad. Acuérdese de que él fundó la congregación, lo estimaban, él tenía autoridad, pero no estaba dispuesto a excomulgar al hombre que vivía en adulterio con su madrastra, sino que le escribió a quién, a la congregación, para que la congregación actuara. Eso es lo que nos enseña 1 Corintios 5 y 6. Entonces, yo he encontrado a personas que han sido líderes de la iglesia y caminan bien derechos y empiezan a contar, ¿usted conoció a Juan Fulano? Sí, lo saqué de la iglesia, lo tuve que sacar. Arrogancia, lo saqué del grupo de sembrador. Arrogancia, ¿dónde está el amor por esa alma? Entonces, nosotros necesitamos entender que en la dogmática hay una tesis de este doctor Walter en un libro que él escribió, La Iglesia y el Ministerio, y él afirma esto: el ministro no tiene derecho de imponer y llevar a cabo excomuniones solo sin haber informado previamente a toda la congregación. Es muy claro lo que dice Mateo 18, hilo a la iglesia, sino denlo como un gentil y publicano. ¿Quién lo va a hacer? La iglesia. Usted como sembrador, como líder de la iglesia, como pastor, usted va a representar la iglesia ahí, pero ¿por qué usted va a leer eso? La iglesia lo dijo. Yo voy a cumplir 22 años en el ministerio, de estar aprendiendo, de servir aquí en la iglesia en Colombia como pastor. Y en esos 22 años que voy a cumplir hasta el día de hoy, hay una sola excomunión, que es la de esta persona que se iba a quedar con el templo. O sea, lo que quiero mostrarles es que esto no es del pan diario, esto es de trabajar con los hermanos, de tener paciencia. Ellos también van a trabajar con nosotros. Entonces, esto es un trabajo que hay que hacerlo y aprendiendo la consejería paso a paso, escuchar, escuchar. Y si nosotros no tenemos la respuesta en ese momento, podemos tener otras conversaciones, otras reuniones, yo ir a la Biblia, preguntar a esos hermanos que me puedan guiar con esa situación y hasta que vamos aclarando todo. Entonces, cuando yo ya aclaro todo, ahí sí venga, vamos a conversar con la Biblia abierta. Mira, lo que está pasando realmente es que estamos hablando un tema, la libertad cristiana, es así, 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 o usted por su conciencia, ¿cómo se siente? Entonces la persona dice, no, es que yo me siento que pequé. Bueno, Cristo ha perdonado tu pecado. Ahí murió todo. Pero si ya cuando entendemos todo y empezamos a mostrar, mira, estás pecando contra este mandamiento y la persona se arrepiente, ya murió. Estamos como siempre, tomando la cena juntos, conversando juntos. Aquí en Medellín tomamos mucho café, decimos el tintico, nos tomamos un tintico juntos, ¿cierto? Nada pasó, porque nos estamos ayudando como hermanos en la fe.
Entonces, nunca se les ocurra excomulgar a alguien de manera personal. Que ustedes pueden, dentro de la amonestación fraternal, por ejemplo, si tu hermano peca y él no se arrepiente y usted tiene que llamar a 2 testigos, usted sí puede decirle a ese hermano, mira, y hay que explicarle bien, mira, es bueno que no tomes la Santa Cena hasta que se acabe esto. ¿Por qué? Porque acuérdense en 1 Corintios 11, eso lo vamos a estudiar. ¿Cómo se toma la Santa Cena indignamente? Uno es cuando no se discierne, o sea, que no se cree que está la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. El otro es el examinarnos a nosotros mismos. ¿Y qué es el examinarnos? Es si estoy arrepentido de mis pecados. Si no se está arrepintiendo de su pecado, pues no le aconseja, a base de ese versículo bíblico, es mejor que no tomes la cena. O sea, yo te espero que vayas a la iglesia, que estás escuchando la palabra de Dios. Yo quiero que sigamos conversando, pero por tu bien espiritual, no tomes la Santa Cena. ¿Por qué? Porque está tomando juicio de condenación y para eso, pues hay que conocer bien el tema, porque tal vez la persona tiene como debilidad de no entender las cosas y usted ve la actitud de querer hacerlo, pero hay algo. Entonces, a veces hay que dar tiempo y Dios sabe eso. Dios sabe, acuérdense que no vamos a escudriñar más de lo que Dios nos podamos decir, confiamos en lo que Dios nos dice. Por eso, gracias a Dios, Jesús es Dios y nos dio su palabra como Dios y esos pasos de la amonestación fraternal son perfectos, porque nada está cargando sobre usted o yo, es la congregación, ¿cierto? Es la congregación. Usted puede reunir al grupo sembrador de manera privada, puede reunir a su iglesia sin que la otra persona esté presente y puede comentar, mire, ya hicimos estos pasos o está pasando eso, o el pecado es público, todo el mundo lo sabe. A veces nos toca conversar, mire, hemos hablado con él por tanto tiempo, yo ya creo que es mejor la excomunión, pero alguien puede levantar la mano y decir, hermano, ¿me deja intentar hablar con él? Claro, habla con él porque queremos que él vuelva de su mal camino. Pero acuérdense que también la excomunión tiene un propósito y lo vemos ahí. Entrégueselo a Satanás. Y eso fue duro porque en 2 Corintios, en el capítulo 5, ¿qué vemos? Que este joven parece que se arrepintió. Entonces, no tengamos miedo de ejercer la excomunión también. Sencillamente, en el caso pues que me ha tocado a mí, pues muchas personas han vuelto su camino y hay otras pues que se pierden y uno no sabe dónde encontrarlas. Entonces, ¿cómo yo voy a decir a una persona que yo no sé dónde está, qué hace, de que fue excomulgada? ¿Cierto? Eso pasa mucho, usted empieza a hablar con la persona, ¿verdad? Cuando uno piensa, ya te bloquea el teléfono, ya usted va a la casa y te dicen, ya no, ella no vive ahí, o la persona se trasladó, o te llega, como una vez me llegó a mí, una caución de la fiscalía que no podía acercarme a esa persona por más de 50 metros y tanta cosa. Entonces, bueno, vamos a confiar en Dios que sea el que trate eso. Entonces, lo que quiero mostrar con esto, y tal vez, y yo me he equivocado muchas veces, no crean que me la sé toda. Yo me he equivocado muchas veces, me ha tocado pedir perdón muchas veces, porque a veces hay temas que le dan duro a uno, o a veces son muchos temas que pasan, ¿cierto? No crean. O con los hermanos misioneros, no crean que no se han equivocado ejerciendo la disciplina eclesiástica. Todos nos hemos equivocado por muchas cosas, pero lo principal es porque somos pecadores y no seamos piedra de tropiezo. Si usted y yo hemos sido piedra de tropiezo para alguien por nuestra actitud, se va al grupo sembrador, no volvió con nosotros, pues tengamos la actitud de buscarlo, pedir perdón y explicar todo lo que pasó a esa persona. Y lo hacemos primero por amor a esa persona, amor a Dios, y segundo también por nuestras conciencias. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá?
Muy bien, hermanos. Sí, ese tema de la consejería es muy amplio. Lo que estamos haciendo aquí es poner bases en algunos temas, pero acuérdense que trabajamos con almas y estamos para ayudarles y fortalecer. Muy bien, voy a enviar la tarea. Sigue el tema del matrimonio, el capítulo 7. Les voy a compartir un libro, se llama El álbum familiar. No lo tienen que leer todo para el jueves, es un libro grande. Sencillamente es un recurso que les quiero compartir para que lo vayan leyendo, ¿cierto? eh, lo tengan. Es un libro muy bueno, lo escribió uno de los pastores nuestros y es muy actualizado. Toca temas que hay que tocar, como la planificación familiar, como el divorcio, si se puede volver a casar, es muy claro en eso. O sea, es muy claro ese libro. Yo, el tema del papel del hombre y la mujer, o sea, yo nunca había encontrado un libro de nuestra confesión que fuera tan claro para hablar del matrimonio. Hay otros libros que son buenos, pero usted tiene que estar como tratando de ubicar, de sacar, de llevar, pero este es muy claro. Entonces, ese libro es para que lo vayan leyendo, porque ese libro les va a servir de consejería en un futuro para cuando les toque del matrimonio. Y van a hacer 5 preguntas. Entonces, el, el jueves vamos a solucionar las 5 preguntas y el próximo lunes vamos a hacer un foro, o sea, hablando del tema del matrimonio, porque es lo que más se nos presenta, ¿cierto? En los grupos sembradores en la iglesia, los, un 90% de los problemas que necesitan consejería es el matrimonio. Entonces, quiero dedicar esa hora, si tienen preguntas, para poder ir a la Biblia y poder solucionar algunas de esas, o si no, para poder investigar. Bien, entonces vamos a terminar con oración. Padre de amor, gracias te enseñamos por hacernos consejeros de tu iglesia. Te pedimos que nos des sabiduría, entendimiento, que en amor a Cristo podamos guiar a los hermanos o aconsejar aún a los incrédulos para que puedan tener la fe en Cristo Jesús y poder vivir la verdadera paz que Cristo nos ha dado. Oramos por los hermanos que no pudieron conectarse por algún motivo. Pedimos que nos bendigas esta noche, nos des un buen descanso y el día de mañana solo vivamos para ti. Danos el discernimiento, Señor, de no caer en torpezas entre la libertad cristiana y el pecado y permite que nuestros ojos estén abiertos para usar bien la ley y el evangelio. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Recuerden los que todavía falta enviar tarea, estamos a tiempo, pueden enviarla. Si tienen más preguntas, con mucho gusto. Hoy me había escrito Lorena, ella está aquí en la clase, ¿cierto? ¿Fue Lorena o Sofía la que me... Yo, Sofía, creo. No, Sofía está en clases y Sí. Lorena es la que le escribió. Ah, listo, le dices, por favor, porque cuando me Estoy volvió a en escribir, sí, está Lorena. Ah, está. Mañana a la mañana, sí. Mañana a la mañana Tu conversamos. mamá. Ah, Ah, Sí, yo te ¿quiere que le escribo. escriba? Ya, profesor. Sí, sí, podemos hablar mañana o tienes la pregunta ya. No, no, es que no sé si a mí me puso eso que no sabía quién era. Yo le había hecho, estoy entrando por el dispositivo de mi hijo. Bien, bien. Era para eso. Perfecto. No hay Sí, problema. profesor. Bien, disculpa, sino que cuando estuve de viaje ese fin de semana y también tenía una reunión ahorita cuando estábamos hablando, entonces aquí estoy reportando. Muy bien, hermanos, quedamos despedidos. Una buena noche en el Señor y cualquier cosa estamos para servirles. Muchas bendiciones. gracias, profesor. Buenas noches. Buenas Dios noches, los bendiga profesor. a todos. Gracias. Profesor, disculpe. Sí, Sofía. Yo le escribí.